En el ejercicio 6 de la guía, en la página 5, tenemos una serie de funciones lineales para los cuales tenemos que determinar el criterio y aparte de eso averiguar la intersección con los ejes. Ahora, lo que me dan para poder determinar el criterio son estas correspondencias. Nos dicen que f de menos 3 es igual a menos 2 y f de 2 es igual a menos 4. Estamos trabajando con funciones lineales. Tenemos que encontrar el criterio y el criterio tiene la estructura f de x igual a mx más b. Para entender un poquito estas dos correspondencias que nos están dando, vamos a verlas en un diagrama sagital. ¿Ok? Tenemos una función lineal, entonces las preimágenes son menos 3 y 2, menos 3 y 2, esas son las x. Y nos dicen que menos 3 va con menos 2, y que 2 va con menos 4. Estas serían las correspondencias. Entonces, tenemos que determinar el criterio de esa función. Una vez que hayamos determinado el criterio, vamos a averiguar cuál es la intersección con los ejes, tanto con el eje X como con el eje Y. En este momento desconozco si se trata de una función creciente o decreciente. Vamos a pensar que es creciente para explicar lo de las intersecciones. Tenemos que averiguar los puntos de intersección tanto con el eje X como con el eje Y. La del eje Y es muy fácil porque sería de la forma 0, b. Más adelante vamos a encontrar ese b. ¿Ok? Y la intersección con el eje X sería de la forma x, 0. Es decir, tenemos que encontrar aquel x en el cual la función evaluada da 0. Y eso lo vamos a hacer en los siguientes pasos. Entonces, vamos a empezar con lo primero, que es determinar el criterio. Y para poder determinar el criterio, ocupamos saber cuál es el m y cuál es la b, cuál es la pendiente y cuál es el b que me va a servir para sacar la intersección con el eje y. Entonces, para determinar la pendiente, el primero de los pasos que vamos a seguir es, vamos a ver, sacar la pendiente con la fórmula de pendiente, que es y1 menos y2 entre x1 menos x2. Ahora, tengo que tener claro cuál es y1 y cuál es y2. Entonces, si no los podemos ver acá, con estas correspondencias saquemos los pares ordenados. De esta correspondencia me sale que un par ordenado es menos 3, menos 2. Y de esta otra me sale que un par ordenado sería 2, menos 4. Con eso ya podemos sacar la fórmula de la pendiente. x1, y1, x2, y2. ¿Ok? Ahora sí, averiguamos la pendiente. La pendiente sería y1 menos y2 entre x1 menos x2. Entonces, resto los yes. Y1 menos y2 menos 2 menos 4 y menos 3 menos 2. Ok, eso daría, arriba daría 2 y abajo daría menos 5, entonces queda menos 2 quintos. Esa es la pendiente, ese es el m que ando buscando. Ahora, necesito encontrar el b. El b sale con la fórmula y menos mx. El m es este. El y el x. Bueno, escojo uno de los dos paréntesis, de los dos pares ordenados, el que se vea más amigable, que yo quiera, y trabajo con ese. Entonces, el b sería y, voy a escoger este, igual, b igual a y, o sea, menos 4, menos
la pendiente por el x que es menos 2. Y bueno, ahí hay un juego de signos que tenemos que resolver esto. Podemos usar calculadora o bien hacerlo en forma manual. Vamos a usar la calculadora ahí para sacarle provecho. Menos 4 menos 2 quintos por menos 2. Y eso nos da menos 24 quintos. Lo que estoy haciéndolo es un poquillo más rápido porque manualmente también le podemos llegar a esa operación. Haciendo primero la multiplicación y después la suma o la resta, lo que quede, según los signos. Ok, teniendo el m y teniendo el b, podemos armar el criterio de la función. Tenemos entonces que, en el tercer paso, f de x es igual a menos 2 quintos de x a menos 24 quintos. Y ese es el criterio de la función. ¿Ok? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrar la intersección con los ejes. Pues resulta que la intersección, voy a hacerlo acá, intersección con el eje Y es súper fácil, es de la forma 0, b, ¿verdad? Habíamos dicho. Entonces, esa intersección sería 0, menos 24 quintos. Esa es la intersección con el eje Y. Muy bien. Ahora, la intersección con el eje X. Vamos a hacer la intersección con el eje X acá, a ver si nos alcanza. Creo que sí. Aquí vamos a hacer la intersección con el eje X. ¿Cómo hacemos la intersección con el eje X? Recuerde que la intersección con el eje X era de la forma x, 0. Entonces tenemos que encontrar aquel X tal que evaluado en el criterio nos dé 0. Y eso lo vamos a hacer planteando una ecuación. Tendríamos menos 2 quintos de x menos 24 quintos igual a 0. ¿Ok? Eso es fácil resolverlo. Tenemos menos 2 quintos de x igual a 24 quintos, pasando ese menos 24 quintos a sumar al 0. Y finalmente pasamos el menos 2 quintos a dividir y queda que x es igual a 24 quintos dividido entre menos 2 quintos. Al hacer esa división daría menos 12. Déjenme checar. Sí, da menos 12. Ajá. Y el par ordenado quedaría como menos 12,0, que sería el punto de intersección con el eje X. Y de esa forma se trabaja la parte 6 de la guía. Igual, igual, igual. Asimismo, en la parte número 7 de la guía, nos dan, no esta vez correspondencias del tipo F, sino que nos dan pares ordenados. Estos pares ordenados corresponden a dos puntos por los que pasa la recta. Gráficamente nos dan dos puntos, uno es 2, menos 3 y el otro es 4,5. El otro está como por acá. Entonces tenemos que encontrar el criterio de la función lineal cuya gráfica pasa por esos dos puntos. Y asimismo tenemos que encontrar cuáles son las coordenadas en los cuales la recta interseca tanto al eje X como al eje Y. En alguna parte lo va a intersecar. Entonces, para resolver este ejercicio es la misma dinámica del ejercicio número 6. Aquí ya tenemos los pares ordenados listos. Tenemos que encontrar el criterio de la función, que es de la forma f de x igual a mx más b. Entonces, el primer paso es encontrar el m.
El m lo encontramos con la fórmula y1 menos y2 entre x1 menos x2. Aquí tenemos los pares ordenados. Entonces, arriba resto los y. Menos 3 menos 4. Y abajo resto los x. 2 menos 5. En ese mismo orden, arriba daría menos 7 y abajo da menos 3. Menos 7 sobre menos 3, eso va a dar 7 tercios, positivo. Esa es la m. El b sale con la fórmula y menos mx. El m acabamos de encontrarlo. Y el y y el x vamos a tomar un paréntesis de acá, el que mejor nos simpatice. Yo voy a tomar el segundo. Entonces tendríamos y, que es 4. 4 menos la pendiente, que es 7 tercios, por el x, que es 5. Y eso nos estaría dando, bueno, primero va la multiplicación. Podemos hacerlo con la calculadora o podemos hacerlo manual. 4 menos 35 sobre 3. Ok, para hacer esto, entonces, si lo hacemos manual, sería en carita feliz, ¿verdad? 12 menos 35. Y 12 menos 35 sería menos 23 sobre 3. Eso va a dar el b. Voy a escribirlo acá. Menos 23 sobre 3. Ese es el b. Ok, ahora lo que hacemos es escribir el criterio de la función. Tenemos que f de x es igual a 7 tercios de x menos 23 sobre 3. Ya ese es el criterio. Ahora lo que tenemos que hacer es encontrar las intersecciones. Vamos a ver la intersección con el eje y, que es la fácil. Con el eje y sería 0, menos 23 sobre 3. Ajá. Y para hallar la intersección con el eje x, ahí sí tengo que hacer una ecuación. Con el eje x. ¿Ok? La intersección con el eje x sería la forma x, 0. ¿Ok? Hay que encontrar el número que es sustituido por la x, hace que esto dé 0. En ese caso, lo que hacemos es igualar. Pasamos el 23 tercios a sumar, queda 7 tercios de x es igual a 23 tercios. Pasamos el 7 tercios a dividir y al hacerlo queda 23 séptimos. Ese es el valor de x, 23 sobre 7. Ahí está, para que ustedes lo comprueben. Entonces la intersección quedaría como 23 sobre 7, 0. Esa es la intersección con el eje x. Y de esta forma se resuelven estos ejercicios. Lo animo para que usted concluya los que hacen falta.